Diagrama de flujo de datos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construye? ¿Qué es? Un diagrama de flujo de datos, DFD, en inglés, Data Flow Diagram, es una representación gráfica de un proceso donde se evidencia la relación que existe entre los elementos que intervienen, además del desarrollo de cada fase procedimental. En informática, se utiliza como representación de los procesos relacionados a cualquier tarea que se realice sobre la gestión de información a través de medios digitales, es decir, todos los procesos que sean parte del desarrollo de sistemas informáticos pueden representarse en diagrama de flujo de datos. Asimismo, todos los procedimientos analíticos que se deriven de cualquier tarea informática pueden ser representados en un diagrama de flujo de datos. Entonces, este tipo de diagrama se utiliza en la informática a nivel de diseño y desarrollo y a nivel de ejecución de tareas desde aplicaciones, es decir, se aplica en las fases de creación de sistemas y en las fases de uso de sistemas. El diagrama de flujo de datos se caracteriza por mostrar el movimiento de los datos a través de los procesos y la transformación que tienen dichos datos en la medida que van pasando por esos procesos. Este diagrama permite mostrar los procesos, los datos que intervienen en ellos y los elementos que los conforman de manera clara, fluida y de fácil comprensión. Con la lectura de un diagrama de flujo de datos se entienden mejor los procedimientos. ¿Para qué sirve? Un DFD sirve para representar procesos a través de una representación gráfica fácil de entender. Por tanto, el uso de un diagrama de flujo de datos tiene como propósito facilitar la comprensión y análisis de cualquier procedimiento, en este caso a nivel de informática, aunque es importante saber que los DFD se pueden utilizar en otras áreas. Tomando en consideración el propósito de este tipo de diagrama, que es el análisis de procesos, se destaca que los algoritmos se grafican en los DFD, así se tiene una mejor lectura de ellos. Es posible redactar el algoritmo y luego diagramarlo, o, en forma directa, representar el procedimiento en el diagrama, siendo de igual manera un algoritmo, recordando que un algoritmo es una serie de instrucciones ordenadas de manera secuencial que conforman un proceso. Los algoritmos representados en DFD resultan más comprensibles y prácticos al momento de analizarlos y darle aplicación para el desarrollo de tareas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los diagramas de flujo de datos se usan sobre todo para entender las fases procedimentales. No son indispensables para programar. Es decir, cuando un programador está desarrollando su trabajo, no necesita un DFD para escribir sus instrucciones de programación. En todo caso, utilizaría el DFD para comprender lo que busca generar con el programa. ¿Cómo se construye? Para construir un DFD es necesario conocer los símbolos que se utilizan para diagramar la información sobre la cual se trabaja. Esos símbolos son los siguientes: el círculo y el cuadrado con puntas redondeadas. Ambos se utilizan para representar los procesos, que serían las acciones. Es importante saber que cuando se representa un proceso en DFD, suele hacerse detallando un conjunto de subprocesos, es decir, que de un proceso se desprenden subprocesos, que son los que se representan en círculos o en cuadrados con puntas redondeadas. Línea con una flecha. Se utiliza para representar el flujo de datos que entra y sale de un proceso. Es importante que se respete la dirección de la flecha para entender las acciones procedimentales. El cuadrado. Se utiliza para representar las entidades que intervienen en las acciones representadas. Al menos deben representarse dos entidades, una que es el insumo, es decir, el origen de los datos, y otra que es el destino de los datos. Par de líneas paralelas y rectángulo abierto.
Ambos se utilizan para representar el almacenamiento de datos dentro del diagrama. Aquí está un ejemplo básico de diagrama de flujo de datos donde se representa el proceso de emitir una factura, para lo cual intervienen dos entidades, la de origen, que es el módulo de facturación del sistema administrativo que controla las ventas, y la de destino, que es el cajero que espera la factura para entregarla al cliente. Para que la acción se realice desde el módulo de facturación, deben salir los datos de la compra, que servirán para emitir la factura. Una vez ejecutada la tarea, sale la factura completa, con los datos que necesita el cajero para finalizar la compra con un cliente. A su vez, la factura completa se almacena en el histórico o archivo de facturas que tiene el sistema. Es importante destacar que los símbolos usados para construir los DFD se clasifican en dos grupos. En este caso, el primer grupo es el propuesto por Jordan y el segundo grupo es el que sugiere Gent and Sarsen. Sin embargo, hay que tener claro que existen otros símbolos que se usan para hacer diagramas de flujo de datos. Depende del autor que proponga la estructura y la complejidad de lo que se vaya a diagramar. Existen ciertos criterios que se deben tomar en consideración cuando se construyen DFD. Entre ellos se destacan los siguientes. Se deben identificar las entidades que intervienen. Si se identifican todas, antes de empezar a construir el diagrama es mejor. Todos los elementos dentro del diagrama deben tener nombres. Las entidades, procesos, flujo de datos y almacenes de datos deben estar bien identificados. Todos los elementos deben estar conectados dentro del diagrama. Nunca se deben representar elementos aislados que no tengan que ver con el proceso que se representa. No se pueden conectar dos o más entidades entre sí o con almacenes. Siempre tienen que existir procesos en medio de ellos, pero sí se pueden conectar dos o más procesos entre sí. Se destaca que las conexiones se hacen a través de los flujos de datos. Los diagramas de flujo de datos deben ser puntuales y agradables a la vista, permitiendo una fácil lectura e interpretación. Incluso, deben ser tan complejos como lo permita la facilidad para leerlos y analizarlos. Asimismo, hay que tener en cuenta que de un subproceso o acción representada en un DFD puede desprenderse otro DFD para explicar con más detalle. Se pueden hacer varios DFD para explicar un proceso informático, aunque generar una cantidad elevada de diagramas puede perder el sentido de lo que se representa. Si se es puntual, seguro se desarrolla la cantidad necesaria de DFD para dejar clara la información que contienen. Como sucede con los algoritmos, no existe una fórmula para hacer DFD. Depende de la lógica de quien hace el diagrama, la información que se representa. Este ha sido todo el contenido. Te habló Madeleine Villegas. Si esta información es útil para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones.